le doy gracias al Señor porque de verdad que es una bendición para mí poder compartir su palabra en esta tarde de hoy. Quiero que nos remitamos nuevamente a Elías. Todos conocemos a Elías. Israel en ese momento estaba siendo gobernado por el rey Acab y por su reina Jezabel. Jezabel era sacerdotisa del dios Baal, un dios pagano. En ese momento se creía que era el dios del clima, el dios de la lluvia. Y también adoraban a Acera, una diosa, la diosa de la fertilidad. Pero Acab había desobedecido el mandato del Señor y se había dejado corromper de su reina, de Jezabel. Así que se volvieron idólatras. Acab entonces tumbó todos los templos que tenían de adoración al Señor, todos los altares de adoración al Señor, y levantó templos de adoración para Baal y para Acera, lo que significó que ese momento el pueblo de Israel, ese reino del norte, se había vuelto idólatra, había caído en apostasía. Así que en un momento tan difícil para el pueblo de Dios, donde estaba en decadencia por su idolatría, el Señor entonces levanta a un profeta. Y es allí cuando se nos presenta en la palabra al profeta Elías. Y lo envía a darle un mensaje al rey Acab y a su reina Jezabel. Pero antes de mirar ese mensaje, el nombre de Elías significa Jehová es mi Dios. Elías significa Jehová es mi Dios. Así que imaginemos un poco lo que eso significaba para Elías en ese momento. Está Acab y su reina en idolatría. Y va y se presenta a Elías: hola, ¿cómo está? Soy Jehová es mi Dios. ¿Qué pensaría entonces Acab y Jezabel? Probablemente se burlaron de él. Tráiganlo, miremos a ver qué quiere decir Jehová es mi Dios, cuando ellos están adorando unos dioses paganos. Entonces, me imagino a un Elías realmente aterrado con esta misión, un poco asustado y nervioso porque literalmente estaba entrando a la boca del lobo. A la boca del lobo. Pero Elías llega y entrega su mensaje. Y los invito a que miremos el primer libro de Reyes en el capítulo 17, versículo 1. Elías, quien era de Tisbe en Galaad, le dijo al rey Acab: tan cierto como que el Señor vive, el Dios de Israel, a quien sirvo, que no habrá rocío ni lluvia durante los próximos años hasta que yo lo ordene. Tenaz. Tremendo, tremendo mensaje. Y es que Elías no era conocido. Este mensaje, Elías no había sido antes conocido. Este mensaje que representaba una amenaza para el reino de profetizar esta sequía, terminaría cuando lo dijera Elías, contundente. Duró esa sequía 3 años y 6 meses. Y haber puesto este mensaje hacia el rey ponía a Elías en una situación de peligro. Porque este mensaje de decretar esta sequía colocaba en el ojo de Acab y de Jezabel a Elías, haciéndolo correr peligro de muerte. Pero, ¿por qué? ¿Por qué decretar esta sequía representaba que Elías estuviera en peligro de muerte? Porque la sequía, primero, iba en contra de Baal, el dios del clima. Estaban adorando al dios del clima. Y el Señor a través de Elías dice: habrá sequía. Y una sequía que duró 3 años y medio. Entonces pone en contra inmediatamente al rey, al dios Baal, pero también amenazaba al reino y ponía en peligro a todo el pueblo, sufrimiento de todo el pueblo. Imagínense sin agua tanto tiempo, todo lo que significaba, las cosechas, la vida misma. Pero había un propósito en esto.
Y el propósito es que el Señor deseaba recordarle a Acab y a todo el pueblo que estaba siendo idólatra en ese momento que Él era el Dios de Israel, que Él era el Dios verdadero. Era el propósito que el Señor tenía con esta sequía. Decirle al pueblo, hey, miren acá, porque yo soy el Dios verdadero. No Baal, no Acera, soy yo. Así que como Elías estaba en peligro, el Señor envía a Elías al arroyo de Querit. Y miremos lo que dice la palabra en el versículo 2. Dice, el Señor le dijo a Elías, vete al oriente y escóndete junto al arroyo de Querit, cerca de su desembocadura, en el río Jordán. Bebe del arroyo y come lo que te den los cuervos, porque yo les he ordenado que te lleven comida. Entonces Elías hizo lo que el Señor le dijo y acampó junto al arroyo de Querit, al oriente del Jordán. Los cuervos le llevaban pan y carne por la mañana y por la noche, y él bebía del arroyo. El Señor estaba enseñándole a Elías y también hoy a nosotros algo importante en ese arroyo de Querit. Había un mensaje de parte del Señor en ese momento para Elías y hoy para nosotros cuando envió a Elías al arroyo de Querit. Primero, ¿qué nos enseña? Su protección. El Señor saca a Elías de donde corría peligro y lo llevó a un lugar seguro, lo estaba protegiendo, pero también le estaba dando la provisión. Estaba diciéndole, el Señor mismo te va a alimentar, voy a enviarte agua y pan y carne. Una promesa de Dios de provisión que nos hace a todos nosotros, sus hijos, donde nos dice que nunca nos faltará el alimento básico para vivir. Y esa promesa se cumple allí, con Elías en el arroyo del Querit. Pero hay algo también muy interesante, y es que envía la carne y el pan con los cuervos. Con cuervos. ¿Por qué un cuervo? Un cuervo es un animal carroñero. Es un animal sucio, despreciable, impuro. Pero el Señor está diciendo, te envío el pan y la carne con los cuervos. Impactante, ¿cierto? Yo me imagino a Elías como que con el cuervo, el pico sucio, ¿de dónde vendrá? Y que estará contaminada la comida. O sea, creo que tiene que haber causado en Elías un poco de estupor ser alimentado por un cuervo. Pero el Señor tenía claro su propósito. Y el Señor lo que quería era enseñarle a Elías a confiar. Le estaba enseñando confianza. Y lo hace Dios a través de ese cuervo que significa esto tan incómodo, también porque necesitaba derribar los argumentos de la mente de Elías. Esos argumentos que todos nosotros también tenemos, como en el temor, el miedo, los juicios, los cuestionamientos. Todos padecemos de eso. Pero el Señor, cuando envía los cuervos, nos estaba enseñando su soberanía. El Señor es soberano y tiene poder para hacer las cosas a su manera, no a la manera nuestra. Así lo haga de una manera inesperada o misteriosa, o tan particular como enviar un cuervo. ¿Y a cuántos de nosotros no nos pasa eso? Que estamos orándole al Señor por una provisión y imaginamos que va a llegar de una manera, y cuando no llega de la manera que lo imaginamos, cuestionamos y juzgamos. Hasta renegamos, Señor, ¿cómo así? Yo no quería un cuervo, quería un águila o una paloma blanca.
Creo que una de las primeras enseñanzas que nos enseñan en el arroyo de Querid es eso, a derribar esos argumentos de nuestra mente, esas fortalezas mentales que a veces no nos permite incluso disfrutar plenamente de la provisión del Señor. Así que los cuervos están invitándonos a nosotros a dejarnos moldear, a recibir la provisión material y espiritual del Señor sin cuestionar. Porque la provisión del Señor no solamente es material, también es espiritual. Aquí entonces aprendemos a confiar en la milagrosa provisión de Dios. La milagrosa provisión de Dios. Y es que Elías tenía que comprender que en temporada de sequía tenía que confiar que Dios tenía el control y que tenía que depender de él. ¿Será que nosotros en algún momento hemos estado en un momento de sequía? ¿Estamos hoy o hemos pasado por un momento de sequía y necesitamos aprender a confiar en el Señor, a depender del Señor, a recibir a ese cuervo no con cuestionamientos, sino con agradecimiento? Creo que sí, ¿verdad? Y es difícil confiar en el momento de sequía cuando no estamos viendo las cosas claras. Pero el Señor nos está diciendo que confiemos, que aprendamos a confiar en esa milagrosa provisión material y espiritual. Pero hay una manera muy especial y muy importante en que el Señor quiere que nosotros aprendamos a confiar y a depender de Él. Y es escondernos en su presencia, en la presencia de Dios. El Señor le dice a Elías en la palabra, escóndete en el arroyo de Querit. Escóndete en el arroyo de Querit. Era como una cita. Escóndete conmigo. Ven acá conmigo. Elías estaba volviendo famoso. Había acabado de profetizar una sequía y efectivamente esa sequía se estaba cumpliendo. Imagínense las emociones a flor de piel de Elías. La presión en la que estaba viviendo también, incluso el temor que debía haber tenido también. Pero el Señor le está haciendo una invitación en ese momento y le está diciendo, ven y quédate a solas conmigo y disfruta de mi presencia, de mi protección, de mi provisión, de mi amor. Renueva tus fuerzas, porque yo te estoy alimentando. Yo te estoy dando la provisión. Ven a solas conmigo, que yo necesito prepararte. Pero ¿por qué lo estaba preparando el Señor? ¿Y por qué necesitaba estar a solas con el Señor en Querit? Porque tenía trabajo que hacer. La misión continuaba. Tenía largo camino por recorrer Elías. Así que la enseñanza que nos deja Querit es interesante, porque Querit en el hebreo significa podar, cortar, moldear. Eso es el significado en la raíz hebrea. Creo que todos anhelamos y necesitamos, deberíamos anhelar que el Señor nos invite al arroyo de Querit, en donde nos vamos a moldear, donde el Señor va a podar, a quebrantar, a quitar, a cortar todo aquello que obstaculice que la voluntad del Señor se cumpla en mi vida. Que el propósito del Señor se cumpla para su reino. Todos deberíamos de anhelar estar en ese arroyo, porque en ese arroyo es donde empiezo a ser transformado en lo que el Señor quiere que yo sea. Pero el Señor sigue con su propósito de enseñarnos, de prepararnos cada día más. Y entonces la misión de Elías no termina allí. El Señor lo envía a Sarepta. El arroyo ya empieza a secarse.
el arroyo de Querit ya empieza a quedarse sin agua y el Señor le envía una nueva misión y le dice, viaja a Sarepta donde la viuda. Y lo podemos mirar en el versículo 7 que dice, sin embargo, poco después el arroyo se secó porque no había llovido sobre la tierra. Entonces el Señor dijo a Elías, vete a vivir a la aldea de Sarepta, que está cerca de la ciudad de Sidón. Yo le he ordenado a una viuda allí para que te alimente. Lo pasa del arroyo de Querit y lo lleva a Sarepta, donde la viuda. Pero imagínense lo que significa Sarepta. Sarepta es la región donde salió la reina Jezabel. El Señor envía a Elías después del Querit a la tierra de Jezabel. Elías estaba visitando territorio enemigo. ¿Se imaginan a Elías? Se va donde la viuda, pero a visitar al territorio de Jezabel. ¿Y qué estaba pasando allí? Bueno, ese territorio estaba adorando con mucha fuerza al dios Baal porque necesitaban que lloviera. Y lo que el Señor estaba pretendiendo hacer con esta visita de Elías era que a través de Elías él pudiera mostrar su poder. Así que Elías iba a ser en ese momento un instrumento del poder del Señor en la tierra de Jezabel. Tenaz. No me imagino cómo se sentiría Elías de angustiado, pero aún así, entonces, obedece, llega a Sarepta y ocurre el primer milagro a través de Elías, y es la multiplicación del pan y el aceite. Miremos el versículo 10. Dice, entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí cogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella le respondió, vive Jehová, tu Dios, que no tengo para pan cocido. Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y dejarnos morir. El Señor le dice, ve a Sarepta que una viuda te va a alimentar. Y Elías se encuentra con una viuda en total escasez, dispuesta a morir porque tenía el último bocado para ella y su hijo. Definitivamente es que la provisión del Señor no viene como nos los imaginamos. Absolutamente no. El Señor tiene sus propias maneras de hacer las cosas. Entonces Elías le dice en el versículo 13, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Le dio una instrucción a la viuda. Y le dice, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así. Y le da una promesa. La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra de que Jehová había dicho por Elías.
¿Qué nos dice de la viuda? Definitivamente tenía que haber sido una mujer de fe, ¿verdad? Porque hizo tal y como le había mencionado Elías, aún advirtiéndole que era el último trozo de comida que tenía para él y para ella y para su hijo. Pero la obediencia y la fe de esta viuda permitió que el Señor usara a Elías para hacer este primer milagro de la multiplicación del alimento, del pan y del aceite. Eso no significa entonces, hermanos, que la fe y la obediencia que nosotros tenemos hace que las bendiciones del Señor sean reales en nuestras vidas. Necesitamos dar pasos de fe. Así no entendamos lo que el Señor nos está pidiendo. Necesitamos dar pasos de fe y obedecer con convicción. Así no estemos entendiendo, así no comprendemos. Pero si nosotros no lo hacemos, no podemos ver las bendiciones del Señor materializados en nosotros. Y luego entonces ocurre el segundo milagro. El segundo milagro es la resurrección del hijo de la viuda. El versículo 17 nos dice: después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Estaba enojada, estaba reprochando a Elías y le dijo: dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó en su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová, dijo: Jehová, Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y le dijo: Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Poderosa la oración de Elías, ¿verdad? Poderosa. Dicen los estudiosos de la palabra que esta es la primera vez que se registra el milagro de la resurrección y se hace a través de Elías. Esa fe fuerte y fervorosa de Elías hizo que el Señor escuchara su oración. Que cuando él clamó, el Señor escuchó y obró y volvió a la vida el hijo de la viuda. Elías nuevamente ha sido usado por Dios. Y vemos cómo Elías se dispuso para ser instrumento en manos del Señor. Y pudieron ocurrir todos estos milagros. Fue con entereza a darle el mensaje de la sequía. Estuvo en el arroyo de Querit y ahora estaba siendo instrumento de bendición en las manos del Señor. Entonces pasan 3 años y 6 meses. Y en el primer libro de Reyes, en el capítulo 18, el primer versículo nos dice, 18:1, dice: pasados muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el 3er año, diciendo: ve, muéstrate a Acab y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria. ¿Qué hace el Señor? Vuelve y lo envía donde Acab. Vuelve y lo envía y le dice: ahora tienes que ir a decir que la sequía terminó, que yo voy a mandar lluvia y la voy a mandar a través de ti. Y nos vamos a saltar al versículo 17 y dice: cuando Acab vio a Elías, le dijo:
¿eres tú el que turbas a Israel? Y él le respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a Baal. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte del Carmelo, y a los 450 profetas de Baal y los 450 profetas de Acera, que comen de la mesa de Jezabel. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte del Carmelo. Acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si es Dios, síganle. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió nada. Ahí estaba exhortando Elías al pueblo y le estaba diciendo, ¿hasta cuándo ustedes van a ser tan infieles y van a estar diciendo que son el pueblo del Dios de Israel, pero adorando a Baal? ¿Hasta cuándo? Y aún así se quedaron en silencio. Así que Elías volvió a decirle al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová. Más de los profetas de Baal hay 450 hombres. O sea, era 1 contra 450. Désennos pues 2 bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé otro buey y lo pondré sobre la leña y ningún fuego pondré debajo. Y el Dios que respondiera por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, sí, bien dicho. Elías marca un desafío. Y el desafío que está marcando Elías es, hagamos un sacrificio. Hagamos un sacrificio. Pongamos 2 bueyes, ustedes profetas, 450 profetas de Baal, pongan un buey, yo pongo otro, pero sin fuego. Eso es lo que está diciendo Elías. Y clamen a sus dioses, ustedes a Baal y a Acera, y yo clamaré al mío. Y el que haga enviar fuego para prender este holocausto, ese será Dios. Y entonces el pueblo que dijo, sí. O sea que el pueblo quería ver si realmente Baal iba a derrumbar al Señor. Y en el versículo 25 nos dice, entonces Elías dijo a los profetas de Baal, escoja un buey y prepárelo ustedes primero, pues ustedes son más, e invoquen el nombre de sus dioses, pero no pongan fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos. Pero no había voz, no hubo quien respondiera. No pasó nada. Absolutamente nada. Incluso la palabra dice que Elías empezó a burlarse de ellos y le decían, pues bailen, santen, canten, hagan monos, a ver si de pronto Baal se despierta, debe estar dormido, hagan una danza. Y los profetas de Baal hacían todo lo que Elías decía y al final no pasó nada. O sea, hasta tuvo tiempo Elías de burlarse de ellos. Y en el 30 nos dice, entonces dijo Elías a todo el pueblo, acérquense a mí. Y todo el pueblo se les acercó y arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y el 32 nos dice, edificó con piedras un altar en nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo, llenad 4 cántaros de agua y derrámala sobre el holocausto y sobre la leña, de manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. O sea, que Elías agregó agua para hacerlo más difícil. Agregó agua al holocausto para hacerlo más difícil, prender el fuego. Y el 36 nos dice, cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo
y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Cayó fuego por todas partes, indudablemente. Hasta las piedras y el polvo se quemaron. Y dice que cuando el pueblo vio esto, se postró y dijeron, Jehová es el Dios. Jehová es el Dios. Amén. Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo, prendan a los profetas de Baal, incinérenlos, incineren los profetas de Baal, que no escape ninguno. Y el Señor lo puso en sus manos. Y efectivamente les prendieron fuego y Elías los llevó al arroyo de Sison y ahí los degolló. El Señor entregó en sus manos esos 450 sacerdotes de Baal, de ese Baal falso. Superpoderoso este mensaje. Este mensaje nos debe recordar que el Señor no necesita competir con nadie. El Señor no estaba compitiendo con Baal y con Acera. El Señor no estaba entrando en una competencia porque no lo necesita. Él es el único Dios verdadero. Pero lo que quería el Señor era darle la oportunidad a Acab y al pueblo de Israel a que volviera a Él, a que se arrepintieran y que volvieran otra vez a la presencia del Señor. No era una competencia, era una obra misericordiosa del Señor para que ellos se arrepintieran y regresaran a Él. Y así se cumplió la palabra del Señor y luego Elías ora por lluvia y efectivamente la lluvia llega. Y después de esto, de que vemos cómo Elías pasa por toda esta transición, vemos otra parte, otra cara de Elías. Hemos visto hasta aquí a un hombre de fe, obediente, que aprendió a confiar y a depender del Señor, que permitió que el Señor lo usara para todos estos grandes milagros, esta importante misión de rescatar a su pueblo de la idolatría. Pero ahora vamos a ver una segunda parte de Elías, y es cuando Elías se enfrenta a la fragilidad de su humanidad. Y entonces acá va y le cuenta a Jezabel lo que hizo Elías. Entonces va y le dice, acá Jezabel, imagínate, Elías mató a los 450 profetas, prendió fuego, los degolló. No hay sacerdotes ya de Baal, ni de Acera. ¿Y qué hizo Jezabel? Se puso furiosa y amenazó a Elías de muerte. Y Elías huye al desierto. Y el primer libro de Reyes, en el capítulo 19, nos dice, en el versículo 2, entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, Elías, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. O sea, no te he matado como mataste tú a uno de mis sacerdotes. Viendo pues el peligro que se levantó, se fue para salvar su vida y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro, de un árbol. Y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Es Elías que acababa de orar por fuego, que acababa de orar para resucitar al hijo de la viuda. Estaba aterrado, asustado y estaba diciendo, quítame la vida porque no soy mejor que mis padres.
Y diciendo, y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Me imagino que llorando, de tanto llorar, estremecido, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y volvió y bebió y volvió a quedarse dormido. Se levantó, vio un banquete, comió y volvió a dormirse. Y volvió el ángel de Jehová por segunda vez, lo tocó nuevamente y le dijo, Elías, levántate y come, porque largo camino te espera. Lo estaba llamando a que, hey, levántate porque el camino continúa, el trabajo sigue, levántate porque tienes que trabajar. Y entonces se levantó Elías y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, que le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a todos tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para matarme. ¿Y qué le responde el Señor? Sal fuera y ponte en el monte delante de mí. Sal de la cueva, Elías. ¿Qué haces aquí en esta cueva? Ya te alimenté 2 veces. ¿Qué haces en la cueva? Sal, levántate, ponte de pie y preséntate delante de mí. ¿No estamos viendo la fragilidad total de Elías? Esa parte humana frágil que todos tenemos. Elías era un hombre de Dios y era un hombre de fe y confianza, pero era frágil como nosotros. Elías deseó morirse y estaba asustado, se sentía solo. Le dijo al Señor, no hay más reyes, no hay más profetas, solo he quedado yo. Y no era cierto. El Señor luego le dice, no, hay 7,000 hombres que no se postraron ante dioses falsos y fueron fieles a mí. O sea que no era verdad que Elías estaba solo. Estaba asustado, tenía temor, tenía miedo. Estaba cansado también. Pero a Elías se le había olvidado la protección de Dios y se le había olvidado el respaldo de Dios en ese momento. Y es que a nosotros también nos pasa que el agotamiento físico o el cansancio nos debilita la fe. Nos llenamos de temor, de miedo. Nos volvemos frágiles, vulnerables al ataque del enemigo. Ese enemigo que nos quiere hacer creer que no valemos nada. Porque Elías le dijo al Señor, es que yo no soy mejor que mis padres. Ese enemigo que quiere dañarnos la autoestima, la seguridad, hacernos sentir solos. Pero miren cómo obra el Señor en nosotros. Y en su infinito amor y en su infinita bondad le da la provisión otra vez. Le envía al ángel, no una sola vez, 2 veces. Porque el Señor comprende nuestra humanidad. Comprende que nos agotamos físicamente y nos da la provisión que necesitamos, la comida y el descanso. Qué importante el descanso, y el Señor nos está mostrando ahí, coma y descanse. Pero para que recupere fuerzas y se levante, recobre ánimos. Porque teníamos que levantarnos a seguir trabajando en la obra del Señor. Y hay algo muy importante, y es que el Señor envía a Elías a la montaña de Dios. Pero Elías, ¿qué hizo? Se escondió en una cueva. Se desvió. Elías estaba equivocado. Elías estaba en el lugar equivocado. No estaba donde el Señor lo había enviado. El Señor lo mandó a la cumbre de la montaña y él se metió a una cueva.
y se metió a una cueva asustado. A veces nosotros estamos también en esa misma cueva donde está Elías, en la cueva donde nos escondemos porque tenemos temor, porque tenemos miedo. Pero el Señor nos está diciendo hoy, sal de tu cueva, levántate, ponte de pie y búscame en la montaña de la fe y de la confianza, no aquí en esta cueva donde el enemigo te apabulla, sino en la montaña donde está mi presencia. Y el Señor le pregunta a Elías, ¿qué haces aquí, Elías? Porque el Señor sabía que si Elías estaba en la cueva, estaba cerca de Dios, pero no en la presencia de Dios. Y podemos estar nosotros aquí, congregándonos en la iglesia, haciendo nuestro devocional, orando, pero tal vez estamos en la cueva y estamos lejos de la presencia del Señor. También nos pasa eso. Y ese es el título que he colocado hoy a este mensaje. ¿Qué haces aquí? Levántate y preséntate delante del Señor. Pero Elías confió a medias, porque la palabra registra que Elías sale de la cueva, pero se hace al borde de la cueva. Como cuando uno tiene un piecito allá y otro acá, como que si miro y si no me devuelvo. Y eso es lo que registra la palabra. Elías sale al borde de la cueva. O sea que Elías seguía asustado y quería tener el control. Y entonces el Señor vuelve y le dice, ¿qué haces aquí, Elías? Y él vuelve y responde lo mismo, es que soy el único que queda y me están buscando para matarme, no valgo nada. Y se repite el mismo episodio 2 veces. Entonces el Señor tenía que hacer algo para llamar la atención de Elías, para llamar la atención de nosotros. Y se le manifiesta por medio del viento, por medio del terremoto, por medio del fuego. Y cuando Elías siente esa presencia poderosa del Señor, entonces se postra de rodillas delante del Señor. El Señor tuvo que hacer algo mucho más fuerte para llamar la atención de Elías y hacerlo reaccionar. Y le dijo el Señor, levántate, Elías, porque tienes que trabajar. Hay cosas por hacer. Necesito que vayas a buscar unos reyes y que vayas a entrenar a Eliseo, porque Eliseo va a ser quien esté en tu lugar. No más lamentos, Elías. No más escondites. Ese no era el escondite de querida en donde yo te estaba procesando. En este escondite te metiste tú solito. Sal, levántate. Y luego el Señor nos muestra cómo nos capacita para enfrentar nuestros miedos más profundos. Porque cuando lo saca de la cueva, le dice a Elías, ve y te presentas donde Acab y donde Jezabel. Y le das un mensaje mío. Y el mensaje que esta vez trae Elías al reino es que van a profetizar la muerte de Acab. Y le dice a Jezabel, y a ti te comerán los perros. Elías llega con un mensaje contundente. Profetiza el fin del reino. No me imagino realmente cómo se sentía Elías en ese momento. Va a venir Jezabel y yo le voy a decir que se la van a comer los perros después de que me asustó tanto que me metí a una cueva donde me tuvo que sacar el Señor. Elías, Jehová es mi Dios. Demostró en todo momento que su nombre era Jehová es mi Dios. Así que, hermanos, nosotros podemos concluir que a un gran éxito, un gran temor, grandes éxitos, grandes temores, pero el Señor no nos abandona. Cuando luchamos
contra la fragilidad de nuestra humanidad, cuando luchamos por ese temor que debilita nuestra fe, debemos buscar la fuerza en el Señor, porque la fuerza viene del Señor, porque el Señor se glorifica en un corazón dispuesto y humilde. El Señor no nos rechaza, no nos descalifica. El Señor conoce la fragilidad de nuestra humanidad y se quiere glorificar. Quiero cerrar con esta palabra. 2 Corintios 12 dice, 12:9 dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, afrentas, necesidades, persecuciones, angustias, porque cuando soy débil, entonces fuerte soy. Pero, ¿qué es la debilidad? ¿Qué es esa debilidad que nos está hablando la palabra del Señor? Este concepto de debilidad, hermanos, no es sentirse derrotado o sin fuerzas. Esta debilidad que habla la palabra del Señor, habla del corazón, de la debilidad del corazón. Y eso significa entonces una actitud de humildad, de obediencia y entrega total, de dependencia total, de someterme al Señor de manera absoluta. De esa debilidad nos está hablando en esta palabra el apóstol Pablo. Ese es el concepto de debilidad, el de la humildad, el de la entrega total. Elías en su propio nombre nos da ese mensaje que una vez también nos daba Pablo. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y cuando Elías se presentó y decía, hola, yo soy Jehová, es mi Dios, nos está diciendo también que nosotros ya no vivimos en nosotros, sino que Cristo vive en nosotros. Así que cuando nosotros salgamos a la calle y nos presentamos, deberían decir, hola Janet, no, hola Cristo, hola Ampari, hola Cristo, porque deberíamos de reflejar eso, ¿verdad? Que Cristo vive en mí, que ya no soy yo. Pero, ¿hemos llegado ahí? ¿Estamos luchando para llegar? ¿O estamos todavía en la cueva asustados? ¿Por qué el Señor escogió a Elías? Si la palabra lo registra solamente en el momento en que va a dejarle el mensaje a Acab y a Jezabel. Y Santiago 5:17 nos dice, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviera y no llovió. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio la lluvia y la tierra produjo su fruto. Increíble lo que nos está diciendo aquí la palabra. ¿Que Elías era perfecto? No, nos está diciendo, tenía pasiones semejantes a las nuestras. ¿Eso qué nos significa? Que era tan frágil como nosotros, que tenía las mismas luchas que tenemos nosotros, que también era tentado a desobedecer y hacer las cosas a su manera, a su forma, igual que nosotros, que pasaba pruebas de fe como las hemos pasado nosotros. Elías era un hombre frágil, tal como nosotros, pero había algo importante en Elías que dice la palabra, y dice, él oró fervientemente, oraba fervientemente y no estaba orando para sus fines personales o para recibir algo para él. Él oraba fervientemente para doblegarse a sí mismo al Señor.
Él oraba para que su corazón se doblegara al Señor y permitir que esa debilidad que nos habla la palabra de la humildad y de la entrega total, permitiera que los designios del Señor se cumplieran en su vida, en su reino, a través de Él. Él oraba para que Él pudiera cumplir las instrucciones que el Señor le daba. Él no oraba por la casa, el carro, el trabajo, el dinero. Eso viene por añadidura, ya lo sabemos. Buscamos primero el reino de Dios y su justicia y todo viene por añadidura. Elías nos enseña que él oraba fervientemente para poder seguir las instrucciones del Señor, para tener un corazón débil, para que el Señor se pudiera gloriar, perfeccionar en esa debilidad. Y Elías fue un hombre muy importante. Recordemos que apareció en la transfiguración al lado de Moisés y que tampoco conoció la muerte, fue llevado por carros de fuego, pero no fue usado porque era perfecto, sino porque era un hombre entregado y sometido. Así que, amados hermanos, para que el plan de Dios se pueda cumplir en nuestras vidas, nosotros necesitamos creer que la gracia de Dios es suficiente. Necesitamos entender que solamente necesitamos la gracia del Señor y que en nuestras propias fuerzas nosotros no vamos a lograr nada y somos insuficientes. Así que hoy, hermanos, los invito a que vengamos confiados de la gracia del Señor y entreguemos nuestras debilidades y le permitamos al Señor que nos use para su reino, para que su plan se cumpla en nosotros, ese plan bueno y maravilloso que tenemos. Que el Señor los bendiga, que bendiga su palabra y se ponga por obra en nosotros. Amén.